Sean todos bienvenidos. Entramos a partir de este momento en Contacto, programa institucional de la Univalle Estéreo y Univalle TV. Hoy con un tema muy especial, la población LGTBIQ+, víctima del conflicto armado en Colombia, porque históricamente la población LGTBIQ+, ha enfrentado múltiples formas de discriminación y violencia en el marco del conflicto armado debido a su orientación sexual, identidad de género y expresión de género diversa. Según datos oficiales, el 31 de marzo del presente año, el Registro Único de Víctimas reconoce a 9.682.288 personas como víctimas del conflicto armado en Colombia. De ellos, 66.548 corresponden a personas LGTBIQ+. No obstante, claro que hay subregistro imperante, por muchas razones que les vamos a explicar en este programa. Y tenemos invitados muy especiales para hoy: Mao Garcés, administrador de empresas y magíster en administración pública, representante de la Organización de Víctimas Renaciendo bajo un arcoíris de diversidad. Actualmente es comisionado LGTBIQ+, del Ministerio del Interior e integrante del Fondo Global de Lucha contra la Tuberculosis, de la Malaria y el VIH. Mao, bienvenido. Buenas noches. Gildardo, bienvenido. Gracias por esta amable invitación. También nos acompaña Juan David Macuase Torres, Macú, geógrafo e historiador de Univalle. Cuenta con un certificado de estudios afro-latinoamericanos en la Universidad de Harvard. Es activista diverso e investigador popular y decolonial. Ha trabajado en varios proyectos de investigación relacionados con el conflicto armado, medio ambiente y estudios de género e interseccionalidad. Actualmente trabaja como asistente de investigación en el Centro de Estudios Afrodiaspóricos. Bienvenido, Juan David. Muchas gracias. Y también nos acompaña virtualmente desde el departamento de Sucre, en Colosó, más exactamente, Eliezer Sierra, que ha sido víctima del conflicto armado en la zona muy conflictiva de los Montes de María. Eliezer, saludos, bienvenido. Muchas gracias por la invitación a ustedes. Bueno, antes de entrar en materia, quiero invitarlos a una nota que han preparado nuestro equipo de producción justamente para dar introducción al tema de hoy. Señaladas como pecadoras, enfermas y criminales, en el informe de la Comisión de la Verdad sobre el conflicto armado en Colombia están los testimonios de la población LGBTIQ+, también como víctima de diversas acciones violentas en territorios donde ha sufrido al ser perseguida por sus identidades y manifestaciones. En el capítulo titulado Mi cuerpo es la verdad, experiencias de mujeres y personas LGBTIQ+ en el conflicto armado, se pone en evidencia que las violencias perpetradas por los distintos actores del conflicto colombiano no fueron aisladas, pues se constató que los combatientes seleccionaron a estas personas porque eran consideradas indeseables, por lo que además de persecución, acoso, amenazas y otras tantas formas de violencia, fueron escalando en desapariciones forzadas, esclavitud con y sin fines sexuales, secuestros y reclutamientos forzados, sustentadas tanto en los prejuicios por parte de los combatientes y sumado a una total desprotección social y estatal que afectó a cerca de 5.662 personas, según la Unidad para las Víctimas. Colombia, además de reconocer lo que ha sido la violencia contra la población LGBTIQ+ como parte del conflicto armado, hay una gran tarea de avanzar en las denuncias, investigaciones y establecer responsabilidades, y que estos actos no se queden en la impunidad. El país debe abrir espacios para examinar los impactos de tantas violencias también contra esta población, que ha pasado del silencio a generar acciones más participativas y reivindicativas a fin de que el país cuente con una memoria histórica en este aspecto. Hoy en Contacto hablaremos sobre la población LGBTIQ+, víctima del conflicto armado. Bienvenidos y bienvenidas. Y para entrar en materia, quiero preguntarle a Mao y a Juan David, ¿cuáles son las principales causas del subregistro que existe no solamente en víctimas del conflicto armado, sino en muchas estadísticas en donde todavía hay miedo de poder
manifestar la identidad de género, de poder ser un poco más explícito al momento de responder este tipo de encuestas, Mao? Pues el primer momento que tenemos es el del autorreconocimiento, como decías. No es fácil autorreconocerse como una persona con orientación sexual e identidad de género diversas, pero lo estamos hablando en el contexto de este conflicto armado, cuando las personas son desarraigadas de sus territorios, desplazadas, muchas veces en razón de su orientación O sexual. muchas veces tienen que continuar en el territorio. Exacto, sí, pero entonces estamos hablando de un registro, de un sistema de información que se llama el Registro Único de Víctimas, en el cual para llegar allá tú tienes que hacer primero una declaración en el Ministerio Público, y este Ministerio Público pues es un ejercicio muy complicado porque muchas veces las personas no se han autorreconocido, no quieren hacer público su orientación sexual, su identidad de género, entonces quedan no se registran, pero también va muchas veces funcionarios y funcionarias que en su momento recibían están esas denuncias, capacitados para que eso. no estaban Con muy capacitados poca eso. sensibilidad. De hecho, hay una anécdota muy particular de un amigo en Villavicencio que llegó a declarar y la persona que le recibía la declaración le pasó un folleto cristiano y le dijo, arrepiéntase. Entonces su registro viene de la mano de muchas Así situaciones. que una revictimización. Que es una revictimización y que no ha logrado, y que de ese registro tiene un matiz de que se le llama subregistro, pero es un ejercicio de discriminación institucional muy poderoso, porque a mí no me pueden decir que con casi 10 millones de víctimas, 6.000 personas LGBTI, o sea, el 0,006%, eso es ilógico. Juan David, ¿en qué medida esa actitud también de la sociedad patriarcal, esa composición discriminatoria en las zonas de conflicto ha incidido en ese subregistro? Bueno, yo creo que concuerdo también mucho con lo que comenta acá el compañero Mau, porque también las razones para explicar el subregistro y sobre todo en determinados territorios, por ejemplo en las comunidades étnicas, donde persisten unos imaginarios en los que se refuerzan ciertas ideas de masculinidad y feminidad como la norma, como lo que hay que ser, y las personas que nos encontramos como por fuera de esa lógica, digamos, también somos invisibilizadas. Entonces pasa, por ejemplo, con el caso de los subregistros, que aunque bien pasa también como que muchas personas tienen miedo a manifestar su identidad de género, su orientación sexual por medio de la discriminación, el cómo pueden ser tratadas, asumidas. Pasa también, por ejemplo, en los casos de personas LGBT que son asesinadas y sus familiares también por vergüenza no registran a esas personas Entonces no como con esa denuncian, identidad. y la investigación no o comienza. se denuncian, pero no se registran a esas personas como personas LGBT, ¿no? Entonces, si por ejemplo mi hija era una mujer trans, pues me da vergüenza decir que mi hija era una mujer trans y lo registro o como un hombre gay o simplemente como una persona, un hombre que ha sido víctima del conflicto. Y entonces no se encienden ya. las alarmas y la prioridad para que ese caso no se quede en la impunidad, ¿no? Exactamente. También considero que hay un montón de concepciones también culturales en las que las personas realmente hemos naturalizado el hecho de que ser una persona LGBT es algo malo, ¿no? Por ejemplo, como que le digan a uno como una persona LGBT a modo de halago, como, ay, eres gay, no se te nota que eres gay, que eso sea un halago. Pero que, por ejemplo, sea el caso contrario, cuando se le diga a un hombre heterosexual que parece gay, sea un insulto de lo peor, ¿no? Entonces, eso es solamente un ejemplo de cómo tenemos naturalizados un montón de imaginarios de Y que eso casi es algo que hay que resulta rechazar. casi que no nos damos cuenta que estamos victimizando, que estamos estigmatizando en esos casos, ¿no? Claro, y eso creo que es también como la punta del iceberg, porque cuando vamos mucho más profundo, cuando acabamos mucho más profundo, encontramos que estas formas de discriminación no solamente se encuentran en el plano cultural, en las cosas que decimos, en los chistes, en cómo nos tratamos, sino que está realmente en la misma composición del Estado y de la institucionalidad, ¿no? Entonces desde ahí vemos que hay un rechazo, digamos, estructural hacia la población LGBT y eso también podría explicar el subregistro. Pero aterricemos todo este contexto teórico en la realidad, en esa situación que enfrentan los integrantes de esta población en el territorio. Eliezer Sierra es víctima del conflicto armado en los Montes de María. Hoy lo saludamos en Colosó, Sucre. Eliezer, bienvenido, buenas noches. ¿Cuál es tu historia? La verdad, buenas noches, gracias por la invitación. Pienso que solo LGBT, una persona LGBT en el mundo de María, especialmente en Colosó, en una sociedad machista patriarcada, es difícil. Nosotros como población diversa, en esa época de violencia, era difícil vivir así por todo porque teníamos una lápida encima por ser simplemente LGBT. Hoy en día, la ley reconoció, la ley 14 por 8, la primera ley por logró
que reconoce la población LGBT como sujeto de derecho. Entonces creo que ese ha sido un peldaño ganando a nosotros como sociedad, como población diversa en Colombia. ¿Cómo fue, digamos, el caso de discriminación, de estigmatización del que fuiste víctima, Eliezer? Bueno, yo cuando tuve 14 años de edad, a mi casa llegaron el Frente 35 de la FARC a asesinarme. Pero gracias a Dios salí ileso de ese atentado y bueno, tuve consecuencias no tan graves, pero sí en mi cuerpo quedaron muchas secuelas de ese atentado que recibí. Y creo que ser persona LGBT en ese momento nos causaba la muerte. Claro, además, Mao, la gente no se imagina no solamente las huellas en su piel de ese atentado, sino el daño psicológico para toda su vida que un hecho como ese puede generar, ¿no? No, y la afectación a un niño, porque estamos hablando de una persona menor de edad. de 14, 15 años que fue violentada en razón de su orientación sexual. Las secuelas que deja el conflicto armado en la vida de las personas LGTBI ha sido algo muy impactante. De hecho, el informe de la Comisión de la Verdad ha hecho un ejercicio muy concienzudo de retomar esas historias, de contar esos dolores, que está lleno de historias aberrantes, de dolor, de desaparición. De hecho, tenemos un problema muy complejo en que en un universo, por ejemplo, de Colombia, que tenemos más de 100.000 personas dadas por desaparecidas, es sorprendente que apenas tengamos 26 personas. O sea, hay dos momentos. Vemos que en víctimas de casi 10 millones solamente hay 6.000 personas LGBTI. De casi 100.000 personas desaparecidas en Colombia, de más de 100.000, apenas hay 26 casos reportados. Digamos que esto habla mucho más de la brutalidad de este conflicto sobre las cuerpos de las personas LGBTI, que no solamente el conflicto les afectó, sino que en su búsqueda por la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición, son revictimizados porque no existimos. Usted ha hablado de no repetición, ese elemento tan importante de la reparación. Juan David, estas situaciones como esa que vivió Eliezer, ¿se siguen repitiendo en los territorios? Usted hablaba ahora de lo difícil que es para un joven de población diversa estar, por ejemplo, inmerso en una zona afrodescendiente, en una comunidad indígena. ¿Qué está pasando en los territorios en ese sentido? Bueno, yo vengo del municipio de Tumaco y en Tumaco hay también un imaginario de esta percepción de que las personas LGBT no solamente somos monstruosas, sino que además somos pecadoras, ¿no? Y yo creo firmemente, y es también, digamos, una de las conclusiones a las que se llega en el informe de la verdad, de que las violencias que vivieron las personas LGBT, que no solamente son de manera diferenciada, sino también de manera desproporcional, porque, por ejemplo, en Tumaco se escuchaban casos de los empalamientos para las mujeres trans, ¿no? O, por ejemplo, de violaciones correctivas de manera grupal para hombres trans y mujeres lesbianas, ¿no? Como que nada de esas cosas hubiera ocurrido si no hubiera una base cultural, un sistema de creencias que legitimara el hecho de que esas violencias le sucedieran a la población LGBT. Porque cuando ese tipo de violencias se daban, lo que decían las personas eran como, bueno, pues que si ellos son pecadores, si ellos eligen hacer esas cosas. Es decir, las mismas personas terminaban legitimando el hecho como un elemento y ejemplarizante. justificándolo, exactamente. Entonces creo que ese tipo de creencias se ve mucho más en los territorios afrodescendientes. Me voy a centrar en el caso afrodescendiente porque es también lo que conozco, lo que he vivido. No porque por ser personas negras sean naturalmente homofóbicas o LGBT-fóbicas, sino porque también ha habido una ausencia del Estado en términos de educación, de calidad de educación, que permite que las personas puedan tener otras reflexiones, acercarse a otro tipo de conocimientos que le permitan tener una sensibilidad hacia las personas LGBT en esos lugares, ¿no? Porque, por ejemplo, en mi experiencia, ser una persona diversa en un municipio como Tumaco fue terrible. Yo no podía pasar por una cancha de fútbol porque cuando menos me lo pensaba, recibí un balonazo en la cara, ¿no? Y la primera vez, por ejemplo, que yo encontré un panfleto paramilitar en mi casa, que yo tendría unos 9 o 10 años,
Recuerdo muy claramente que ese panfleto decía, estamos aquí para limpiar al pueblo tumaqueño, para devolverle la moral al pueblo tumaqueño de las maricas, los travestis y los drogadictos, ¿no? Y bueno, pues las personas drogadictas eligen ese camino, pero las personas LGBT, lastimosamente, y créame que lo sé porque lo intenté, no podemos cambiar quiénes somos, por más que querramos. Y eso también, como decía Mao, influye mucho psicológica y emocionalmente en el resto de la vida. en uno, porque por ejemplo en mi caso, con 9 años había aprendido que ser una persona diversa era algo que estaba mal. Entonces mi defensa frente a eso fue comenzar a adoptar un performance de masculinidad que no me correspondía, que no era lo que normalmente yo, digamos, Para lo cual era. tenías que hacer un esfuerzo. Exacto. Y cuando uno está todo el tiempo fingiendo ser alguien que no es, No, pues cuando tiene un uno tiene conflicto tiempo, identitario complejo. cuando uno tiene tiempo para ser uno mismo. Está planteado el tema del día, población diversa o LGTBIQ+, víctima del conflicto armado en Colombia. Con ellos vamos a hablar en el resto del programa, pero será después de unos mensajes de patrocinadores. Estamos en contacto y hablamos esta noche de población LGTBIQ+, víctima del conflicto armado en Colombia. Nuestros invitados, ustedes los están viendo, Juan David, Mao y Eliezer, a quien saludamos nuevamente desde Colosó, Sucre. Bueno, Eliezer, ¿qué está pasando ahora en tu vida? ¿Has logrado, como víctima del conflicto armado, una reparación, un acompañamiento, una reivindicación? Sí, gracias a Dios, la ley 1448 me indemnizó, me reparó. Estoy en ese empoderamiento de seguir trabajando por aquellas personas que todavía no han recibido la indemnización, de ayudar a esas personas a enrutar para que la unidad para las víctimas les llegue, les dé pronto la indemnización. Creo que eso es una deuda histórica que le debe el Estado colombiano a nosotros, las víctimas del conflicto armado, y especialmente a nosotros como población diversa. Así tiene que ser. Y pienso en eso que usted dice, Eliezer, y es que te has vuelto un multiplicador de un mensaje que educa, de un mensaje que apunta a que a otros niños no les ocurra lo que te pasó a ti, lo que le pasó a Juan David. En ese sentido, Juan David, con tu formación universitaria de posgrado, con ese camino recorrido en beneficio de la población LGTBIQ+, ¿has intentado en tu población, que es Tumaco, trabajar en ese sentido? ¿Has podido aportar en ese aspecto? Sí, sí, claro. Creo que también haber cruzado como por una universidad como esta, como la Universidad del Valle, me permitió tener no solamente un montón de herramientas conceptuales y teóricas para procesar esas emociones. Para ponerlas al servicio de... Exactamente. Creo que también me brindó la posibilidad de poder transformar ese dolor, y desde la academia y desde la investigación, que es a lo que me dedico, junto con otro grupo de personas negras y diversas, construimos un informe que se llama Nos decían tras de negras maricas, que relata las experiencias de personas negras LGBT en el Pacífico Sur colombiano sobre temas relacionados con la guerra y el conflicto armado. Y creo que ese, más que un ejercicio de visibilización, más que un ejercicio, digamos, de investigación académico, también nos permitió precisamente eso, ¿no? Como transformar esa narrativa, apropiarnos de la narrativa sobre nuestro dolor, sobre nuestras experiencias, y generar redes, porque pues nunca vamos a superar esas cosas están allí y lastimosamente marcaron quiénes somos. Pero creo que llevar ese conocimiento, aportarlo a las comunidades, es sanador, ¿no? Es sanador. Una pregunta muy directa, Juan David. Ser diverso en una sociedad como la nuestra es muy difícil, pero es más difícil si se es afrodescendiente. Claro, yo creo que precisamente pensando en esa reflexión fue que decidimos ponerle el nombre que le pusimos a ese informe, claro. Como nos decían, tras de negras maricas, porque creo que es además una frase muy común que nos dicen a las personas. Claro. Y muy común, muy frecuente. Que nos dicen mucho a las personas negras y diversas, porque realmente lo que hay detrás de eso es como que, uy, ser negro está mal. Ser marica está mal, pero si eres negro y eres marica, como Estás fregado. te pasaste, claro.
Entonces sí pienso eso porque además también como que las personas siempre piensan, especialmente como con los hombres negros, como que esta idea del hombre negro como el macho, alfa, ultra masculino, y claro, cuando se encuentran con solo personas heterosexual. y únicamente heterosexual per se, heterosexual, si se es negro. Entonces claro, cuando conocen a hombres negros que se salen de esa lógica de masculinidad, como que eso también causa muchísimo impacto y hay mucha invisibilización allí, pero seguimos trabajando. Los testimonios de hoy también son muy importantes para que los colombianos, los habitantes del suroccidente colombiano, pertenecientes a la población diversa, que han sido víctimas del conflicto armado en Toribío, en Caldono, en Piendamó, en tantas poblaciones de Cauca, Valle y Nariño, pues se animen y se inscriban como víctimas del conflicto armado. Hablemos de los plazos, de los términos. ¿Cómo se hace este proceso, Mao? Sí, la unidad de víctima ha sacado una resolución, expedió una resolución por medio de la cual las personas pueden acercarse a sus personerías y declarar los hechos victimizantes que no han podido declarar. Eso es una gran oportunidad porque, por ejemplo, la población LGBTI va a poder declarar. Hay muchas personas que no lo han podido hacer, que en su momento no se sentían con la seguridad de hacerlo, pero queda retomar un poco los testimonios que daba ahora Eliezer y que daba Juan David, y es que esas historias muestran algo muy positivo de lo doloroso que ha sido la afectación del conflicto armado. De mucha resiliencia. De resiliencia, pero, por ejemplo, quiero ser infidente con Eliezer. Eliezer es modesto en decir de que es uno de los líderes más influyentes en el Caribe colombiano desde su organización Sucre Diversa, que es una organización que hace una incidencia muy valiosa a lo largo del Caribe colombiano, y que todo ese dolor lo ha transformado no solamente en empoderamiento de las víctimas, sino de la comunidad LGBTI en el Caribe y especialmente en el departamento del Sucre. Eliezer, finalizamos este bloque contando un poco de esa historia, de cómo hoy has logrado transformar ese momento victimizante que tuviste que enfrentar cuando eras un niño para ponerle al servicio de esas comunidades, para ganarse un respeto en medio de la población, no solamente de la población diversa, sino de todos esos municipios del Caribe colombiano. Sí, yo creo que esa es la idea cuando uno afronta situaciones en la vida como fue la violencia vivida en Montes de María. La violencia que yo viví en Montes de María, pienso que eso me hizo a mí ser hoy lo que soy, un líder empoderado, un líder que empodera también a sus líderes, a sus amigos, a las personas LGBT, a la comunidad en general, porque no solamente es hablar de víctimas del conflicto armado LGBT, es a todas las víctimas. Entonces, creo que ese granito de arena lo he construido poco a poco, pero más allá yo digo que empieza una historia de Eliezer cuando llegan esos hombres a mi casa, me disparan, me tratan de asesinar, no pudieron, gracias a Dios, pero todo eso me llega a mí en un momento, digo yo, afortunado en mi vida, porque eso me dio a mí pie de fuerza para seguir luchando, para seguir trabajando arduamente por mi población LGBTQ+, y más allá, estuve en los espacios de escucha de la Comisión de la Verdad. El primer informe que se habla, en mi cuerpo dice la verdad, el primer informe es el mío. Creo y pienso que deben de leerlo, y ahí se refleja mi historia de lo que sucedió en ese horrible 21 de enero del año 2001. Entonces creo que estas son cosas que pasan, pero que pasan para uno no repetirla, que uno las cuenta para no repetirla. Yo siempre recalco la obra del Nobel de Literatura de García Márquez, vivirla para contarla. O sea, tuve que vivir mi violencia, hazaña de vivirla, contarla a la sociedad, contarla al mundo entero, contarla al que Montes de María tuvo una violencia que niños menores de 14 años tuvimos dentro de ese conflicto armado, que el cual nosotros no quisimos vivir, no lo quisimos, o sea, no pedimos vivir esa guerra. Entonces, lo que yo transmito a mi sociedad es que no podamos vivir nuevamente ese flagelo de la violencia. Creo que no vamos a estar acostumbrados, no vamos a estar, digo yo, en esa icónica de que volvamos a vivir ese conflicto, de que el pueblo colombiano no puede enfrentar más esta violencia, y que yo creo que desde nosotros como población diversa siempre le estamos apostando siempre a la paz,
siempre creo que la lucha de cada día que nosotros como personas LGBT estamos dando. Esto es un ejemplo para la población LGTBI en Colombia, los casos de Juan David, de Eliezer y por supuesto de Mao, que también fue víctima del conflicto armado y nos acompaña hoy. Nos vamos a unos mensajes de patrocinadores, pero ya volvemos con el tercer bloque de En Contacto. Estamos en contacto y hablamos esta noche de la población LGTBIQ+, víctima del conflicto armado en Colombia. Los televidentes también participan a través de sus opiniones. En Twitter, Mauro Villamil Betancourt dice: demasiado preocupante que en Colombia nos sigan discriminando, atacando y asesinando por ser quienes somos. Como especie somos iguales, como personas somos iguales, como ciudadanos funcionamos y actuamos igual. No tienen por qué importar con quién nos encamamos. Norma Vera Salazar dice: hoy conmemoramos la lucha del movimiento que nos ha permitido avanzar socialmente hacia la inclusión. No obstante, las cifras relacionadas con la violencia que históricamente ha padecido la comunidad LGTBIQ+ en Colombia son realmente alarmantes. Es apenas lo mínimo que ellos a lo que tienen derecho. Bueno, Juan David, ¿cómo multiplicar ese trabajo en el que están ustedes tres cada uno de sus lugares? Poder educar a la sociedad, poder lograr ese propósito de no repetición. Bueno, yo creo que es muy importante, sobre todo en el momento en el que nos encontramos ahora, en el que hay un montón de formas de llegarle a la gente, ¿no? Como todos tenemos un celular, quienes tienen facilidad para las redes sociales, exacto, en medios alternativos, hay conversatorios, si usted está en una institución educativa y tiene la posibilidad de generar un espacio de conversación ahí sobre esa conversación, me parece que es muy importante. Pero creo que más allá de estos espacios académicos o formales para tener la discusión, creo que principalmente la forma más efectiva en la que podemos multiplicar este mensaje definitivamente es hacerlo en los espacios más cotidianos y de ocio que nosotros tenemos, ¿no? Como que muchas veces estamos teniendo la reflexión todo el tiempo sobre la LGBTfobia, sobre la discriminación, pero igual estamos en una cena familiar y un tío dice un comentario LGBTfóbico y guardamos silencio, ¿no? O estamos compartiendo con los amigos y alguien dice un comentario machista y guardamos silencio, ¿no? Entonces como que bueno, entonces realmente estas reflexiones son únicamente para ser políticamente correctos en estos espacios académicos o formales, o esto realmente es una reflexión que está atravesando nuestras vidas, nuestras relaciones la cotidianidad, que es tan importante. La cotidianidad. Que es aprender o enseñar sobre el ejemplo. Bueno, Mao, ¿sirvió a la comunidad LGTBIQ+, de qué le sirvió la reforma a la ley de víctimas? Pues digamos que la ley de víctimas amplió el enfoque diferencial. Digamos que la ley de víctimas, la ampliación de la ley de víctimas trajo consigo, pues incluyó otros actores que no hacían parte del proceso de participación de las mesas, pero lo más importante es que le dio 10 años más a la ley de víctimas y cambió los periodos de las mesas de víctimas de 2 a 4 años y le dio la posibilidad de tener una sincronía con los planes de desarrollo territoriales. Para población LGBTI no, fue una lástima porque pedimos nosotros de manera vehemente que se creara la representación de personas no LGBTI un enfoque, sino personas con orientaciones sexuales y una persona diversas y otro para personas con identidades y expresiones de género diversas. Eso se necesita porque es que una persona homosexual no tiene las mismas vivencias de una persona trans o no binaria. Claro. Sin embargo, eso no se pudo, se suplicó, se le pidió la unidad. Sin embargo, entonces seguimos con un solo enfoque genérico que termina invisibilizando especialmente a las personas trans que tienen si las personas LGBTI, homosexuales en conjunto, estamos subrepresentados, las personas trans están más infrasuprarrepresentadas. Entonces fue una lástima, digamos que no celebramos esa ampliación para la población LGTBI, se quedó esa reforma corta con nosotros y nosotras y nosotras. Los actores armados victimizantes han sido las autodefensas, las FARC, también la fuerza pública en muchas zonas del país. Lo hicieron las FARC incluso en la zona de despeje del Caguán, donde desplazaron y expulsaron y estigmatizaron a muchos integrantes de la población diversa.
Pero Eliezer, ¿qué pasa en poblaciones como Colosó actualmente? ¿Hemos avanzado un poco para lograr que la población diversa pueda vivir en medio de la sociedad? Creo que esa es la tarea que nosotros como población diversa en Monte María, en Colosó especialmente, lo hemos ganado ese pendaño de seguir contribuyendo y es ganar espacio en la sociedad, ganar espacio en la institucionalidad, porque creo que desde ahí se hace uno la paz, desde ahí uno empieza a ganar ese eje temático de decir somos LGBT, también le apostamos a la paz, no solamente en el contexto global nos tiran a nosotros como personas simplemente entre palabras sexo. Entonces creo que esa es la opción de nosotros en estos momentos en Montes de María y es luchar, es reivindicar nuestros derechos y es ganar espacio dentro de la sociedad donde estamos. Bueno, hay unos ejemplos en Antioquia muy interesantes, Juan David Mao, de reparación colectiva. ¿Se van a replicar en el resto del país, Juan David? Sí, claro, creo que también ese ejercicio ya lleva tiempo y ahora que, digamos, vamos a tener apoyo gracias a la ampliación jurídica y el marco jurídico en esto, creo que esos procesos van a seguir, creo que también es una apuesta del gobierno actual, que independientemente de si estamos de acuerdo o no con eso, me parece que es importante seguirle apostando a esos procesos de paz. ¿Qué tienen que hacer los integrantes de la comunidad que aspiran a esa reparación colectiva para acogerse a ese propósito, Mao? Pues la experiencia que es, por ejemplo, que se tiene en Medellín con la comuna... Casa diversa. Exacto, que es un producto de un ejercicio de asociación de la misma Incluso en comunidad. Carmen de Bolívar hay un ejemplo también. Pero la clave es que las víctimas empiecen a organizarse. A organizarse. En asociaciones, en formarse un conjunto de organizaciones para que estas reparaciones puedan llegar de manera mucho más efectiva, porque si quedamos por aquí un liderazgo, por acá otro liderazgo, no. La invitación a asociarse, por ejemplo, sí, los ejercicios de Carmen de Bolívar, el de la Comuna 8 es un ejercicio bastante positivo y vuelvo y digo, es fruto de la asociatividad, del trabajo mancomunado en equipo entre la población LGBTI. Colectivo de San Rafael. Eliezer, ¿están organizados los integrantes de la población diversa en Sucre, en los Montes de María, en esa región del país? Claro, creo que nosotros somos como, creo que eso en diferentes espacios que hemos estado y representamos Monte de María, dicen que realmente Monte de María en eso nos gana, o sea, más bien nos llevamos la bandera por delante, porque estamos organizados. Lo que acabo de decir, Mao, de la Casa de Paz de Carmen de Bolívar, que ellos ya llevan un sujeto de reparación colectiva, creo que es uno de los tantos que hay en el país, después de la Comuna 8 de Medellín. Ellos tienen el reconocimiento y ese derecho colectivo que dentro del PD también se está dando. Ese es un tema también bastante, digo yo, espinoso, el tema del PD de Montes de María, que quedemos por fuera como población diversa. Yo también quería como que también dejarlo claro, que como población diversa también ahí nos falló a nosotros eso de estar pendiente en el PD. Mao, ¿en qué está el tema de derechos de los integrantes de la fuerza pública, de la policía, que en los últimos años ha tenido unos pequeños avances, tímidos quizá, pero se ha avanzado? Pues digamos que hay una visibilidad. Bueno, voy a poner un caso emblemático que hay en este momento y es que mientras tú seas en un cargo bajo, puedes ser todo el LGBT que quieras. Acabamos de ver el lío es cuando ya está en el nivel de los con dolor, oficiales. por ejemplo, el caso de la mayor Sandra Mora, de la coronela Sandra Mora, que logró llegar, que fue expulsada de la policía a finales de los 90, que finalizando los 2000 fue reintegrada ya como mayor y que logró con un trabajo muy de esfuerzo llegar a ser coronela. Y ahora, después de su paso por la oficina de control de la policía, la acaban de sacar. Y era nuestra esperanza de por fin tener una generala lesbiana. Mala importancia para toda la comunidad. Pero sí, digamos que el caso de Sandra habla muy claro de que puede ser agente, puede ser militar raso, bien, se ha avanzado bastante, pero la mirada ya está un poco más arriba y allá sí no, el techo de cristal LGBTI-fóbico está allí todavía y difícilmente se va a poder romper. Impresionante, ¿no? Impresionante, sí. Pues digamos que yo tengo muchos amigos policías,
en el ejército, con sus visibles, pero digamos más policía, ejército todavía un poquito más duro. Pero están viviendo bien, pero todavía no Todavía no hay tolerancia cuando se trata de oficiales. Para ascender sí es una barrera grande. Bueno, pues nos vamos a unos mensajes de patrocinadores y volvemos con la parte final, las conclusiones de nuestros invitados en torno a este tema tan interesante que es la población LGTBIQ+, víctima del conflicto armado en Colombia. Estamos en contacto del canal universitario Univalle TV, de Univalle Estéreo, y hablamos esta noche de la población LGTBIQ+, víctima del conflicto armado. Ya en conclusiones, con nuestros invitados en esta instancia del programa MAO, macrocaso número 11 de la jurisdicción o de la Comisión de la Verdad. De la Jurisdicción Especial para la Paz. Digamos que el informe de la Comisión de la Verdad dejó mucha verdad, pero la verdad es que esa verdad termina siendo, lo hablamos con David ahora, que era medio fetichante, porque pasó esto, pasó lo otro, pero mucha verdad, pero poca justicia. Y entre ese pedacito de justicia, pues ahora la Jurisdicción Especial para la Paz abrió por fin en Colombia un macro caso que hable de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Si bien está para mujeres, la población LGTBI tiene un ejercicio muy importante allí. Digamos que hay un tema importante para que la comunidad LGBTI pueda acceder a la justicia, un pasito, porque hay demasiada deuda en el tema del derecho a la justicia, pero se abre este paso para que del macrocaso se hable de la justicia para la población LGBTI en casos emblemáticos que hay a nivel nacional. Muy importante, un gran legado que deja ese trabajo de la Jurisdicción de Paz. Eliezer, su conclusión desde Colosó. Creo que es algo bonito recalcar, y es que el trabajo que hizo la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y la G ha sido un trabajo arduo, muy minucioso, pero hay que recalcar, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas se está dando la pela en esta lucha de buscar a los desaparecidos del conflicto, pero también a la población diversa. Pero más allá, creemos que este grupo significativo que somos nosotros, las personas bisexuales, las personas trans, las personas diversas, que nos colaboren en el sentido de que este universo debe crecer. Debemos encontrar a nuestros desaparecidos y desaparecidas LGBTQ+. Creo que en este espacio, en este minuto que ustedes me dan a mí para decir que quiero, en conclusión, es que realmente como personas LGBT, en donde nos vean a través de esta plataforma, o sea, hay que buscar a nuestros desaparecidos LGBT. ¿Tenemos cifras de los desaparecidos de la comunidad diversa, Eliezer? Creo que es un universo pequeño, 23, 27 personas, creo que es lo que estamos, creo que dentro de ese contexto. Buscarlo, ¿no? Hay más personas desaparecidas, hay más. Como siempre, un subregistro. Sí. Sí. Gracias, Eliezer. Juan David, su conclusión. Bueno, yo también quisiera apoyar mucho como lo que decía aquí mi compañero Mao con el tema del macrocaso 11, porque nos enteramos también, como el equipo de personas que trabajamos en este informe que se llama Nos decían tras de negras maricas, que ese fue uno de los informes clave para que también se decidieran la apertura de este macrocaso 11. Y bueno, un impacto impresionante. Sí, está disponible en internet, por si algo. ¿Lo buscan así? Sí, así, Nos decían tras de negras maricas, el nombre es más largo, pero con eso se puede ubicar. Y bueno, consideramos que es importante la apertura de este caso y queremos seguir también aportando para que ahora la narrativa que vayan a tener las nuevas investigaciones sobre este tema no sea una narrativa que sea una traducción académica o jurídica con un lenguaje hermético que otras personas LGBT en contextos, digamos, periféricos no puedan entender, sino que queremos que sea una narrativa que realmente reivindique, procesa, didáctica, exacto, y que fácil de entender. Y que
propicie también estos procesos de sanación que son tan importantes y sobre todo en la coyuntura de salud mental, digamos, tan precaria que todavía tenemos. Y nada, queremos que ese macrocaso sea un recordatorio de que las personas LGBT, que somos sobrevivientes, no víctimas, sino sobrevivientes de la guerra, no somos lo que somos gracias a la guerra, sino a pesar de ella. Pues el testimonio suyo, Juan David, de Eliezer, de Mao, es muy importante y los quiero felicitar por el trabajo que adelantan para cosechar un mejor futuro, para crear un mejor futuro para las nuevas generaciones LGTBIQ+, para la población que de pronto todavía no ha tomado la decisión de registrarse como víctimas del conflicto armado, pues que lo hagan. Hay tiempo, recordemos, Mao, ¿dónde pueden hacerlo? En las personerías municipales lo pueden hacer ante la Defensoría del Pueblo. Muchas gracias, Mao. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan David. Muchas gracias. Eliezer, gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta aquí este programa dedicado a la comunidad LGTBIQ+, víctima del conflicto armado en Colombia. En Contacto volverá en una semana con otro tema de interés general. Hasta entonces.